Bienvenida, soy Estel Soto, médica psiquiatra especializada en la etapa perinatal y mamá, y estoy aquí para ayudarte a cuidar tu salud emocional y la de tu bebé durante el embarazo, el parto y el posparto. Hola, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de SOCMARA, Bienestar Emocional durante el embarazo, el parto y el posparto. Un capítulo súper especial para mí porque está conmigo Marina, una mamá a la que he tenido el honor y el placer de acompañar desde que contactó conmigo cuando estaba embarazada y estaba sufriendo muchísima ansiedad porque justo le acababan de retirar toda la medicación. Como verás, Marina en esta entrevista nos invita a conocer su historia desde una vulnerabilidad increíble y hacer un recorrido de toda su evolución a través del trabajo que fuimos realizando juntas, desde inicialmente una valoración de un tratamiento farmacológico que fuera eficaz y seguro tanto para ella como para su bebé, y luego creando ya nuevos hábitos diarios para cuidar su salud física y su salud emocional, y un programa de psicoterapia que le ayudó no solo a conocerse más, a tener más confianza en sí misma y a valorarse más, sino también a gestionar sus emociones, a comunicarse de forma asertiva para así poder disfrutar de su vida, de su hija y su maternidad. Así que te invito a quedarte, a conocer la historia de Marina y a descubrir qué mensaje tiene para ti. Hola Marina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado esta invitación para hablar de salud emocional materna y querernos explicar pues, tu experiencia, tu historia y también pues todo el trabajo que hemos hecho juntas durante este tiempo. Así que muchas gracias. Nada, hola, muchas gracias a ti, yo encantada. Gracias a ti. Pues cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas, en qué momento estás ahora de tu tránsito a la maternidad, lo que tú quieras. Bueno, pues yo soy de Bilbao, tengo 40 años y ahora mismo tengo una niña de 14 meses Mm. y, y bueno, pues estamos en un momento muy feliz con ella porque es muy graciosa, aunque bueno, hay momentos difíciles, pero ahí estamos, yo creo que haciéndolo bien y bueno, y con tu ayuda, pues muy bien. Gracias. Bueno, pues si quieres, explícanos en qué momento decidiste contactar conmigo, qué te pasaba, cómo estabas, cómo te sentías. Bueno, pues yo cuando decidí contactar contigo estaba ya bastante embarazada, cerca del último trimestre y no me encontraba nada bien, me encontraba muy mal. Llevaba ya desde el inicio del embarazo pasándolo muy mal, con muchísima ansiedad, mucha preocupación y llegó un punto en el que no podía más y necesitaba ayuda, pero de alguien que supiera sobre temas relacionados con el embarazo, con la medicación, porque yo llevaba un tiempo yendo donde una persona que al inicio de mi embarazo me dijo que tenía que dejar toda mi medicación, que era un gran riesgo. Entonces a mí me creó muchísima ansiedad, reduje todo lo que pude y eso me llevó a estar cada vez peor. Y bueno, llegó un punto en el que yo no podía más, no podía más. Y fue cuando contacté contigo, que tuvimos una primera entrevista, que bueno, yo me sentí muy cómoda y te lo dije contigo, contándote todo. Decidí después de esa primera entrevista seguir bueno, pues tus consejos. Y Ujú. ese fue el momento ya, casi en el último trimestre. Porque tú, como nos has contado, pues sí que habías hecho anteriormente tratamiento farmacológico, ¿no? Pero habías hecho también algún tipo de tratamiento psicológico, psicoterapéutico anteriormente o de forma conjunta, tratamiento farmacológico. Sí, yo cuando te conocí a ti, el tratamiento farmacológico lo llevaba esta persona que te he contado, que simplemente era el tratamiento farmacológico y nada más. Ujú. Y sí que había tenido diferentes experiencias con psicólogos,
pero no, creo que nunca había encontrado a nadie que me ayudara realmente como me has ayudado tú. Sí que hubo un momento, hace ya unos años, que sí que encontré a una persona en otra ciudad en la que vivía que sí me ayudó bastante, pero me tuve que ir de esa ciudad. En ese momento pues no teníamos las tecnologías que tenemos ahora, ya no daba servicio online y Ujú. bueno, pues a raíz de ahí era un poco como que iba viendo a alguien de vez en cuando, luego estaba esta otra persona que me ayudaba con el tema de la medicación, pero que tampoco, pues luego con el tema del embarazo yo creo que no estaba muy actualizada pues yo me sentía como un poco sola, la verdad, y con poco apoyo en ese sentido. No por parte de mi familia, pero sí por un profesional que al final es lo que necesitas en esos momentos, porque por mucho que tu familia te quiera ayudar y tú quieras salir de eso, necesitas Claro. Ujú. una ayuda más profesional. ¿Y tú habías tenido alguna vez alguna resistencia a empezar algún tipo de tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico? ¿Había algo que te frenaba? O en este caso, por ejemplo, ¿no? Que hemos trabajado online todo este tiempo. Esto también era un motivo por el cual, pues a lo mejor dudabas al principio de iniciar este proceso. Pues mira, cuando decidí contactarte fue porque a raíz de mi madre que te conoció a través de Instagram por otra persona a la Mm. que tú tratabas y a ella se le ocurrió. Y para mí no me frenó para nada el hecho de que fuera online. Es verdad que yo tenía miedo porque no te conocía y yo estaba deseando que funcionara y ese era mi único miedo de, joder, ¿y si no funciona? Pero si te contactamos fue porque vimos algo en ti que creímos que sí, que eras la persona correcta y no me equivoqué. Gracias. Bueno, pues explícanos un poco qué destacarías, ¿no? De todo este tiempo, porque hemos trabajado muchísimas cosas, ¿no? Empezamos también con herramientas de gestión emocional inicialmente, luego hicimos más, pues todo un proceso más psicoterapéutico, ¿no? Más de autoconocimiento y de ir cambiando, ¿no? Algunos pensamientos y creencias, ¿no? Y luego comportamientos, ¿no? Que son los que están relacionados, ¿no? Con nuestras emociones y también toda la parte farmacológica, ¿no? Explícanos un poco, pues, qué destacarías, ¿no? De todo este proceso. Pues de este proceso destacaría pues, las dos partes. Por un lado, la parte farmacológica, que yo tenía mucho miedo durante el embarazo y creo que es muy importante hablar de ello por otras mamás que no tengan miedo. Y por otra parte, fundamental, que es lo que llevamos trabajando un montón de tiempo, la parte de gestionar las emociones, de cómo afrontar la ansiedad, cómo afrontar problemas que tienes en la vida, cómo darte cuenta de cosas que están ahí y que quizás no sabías que estaban y primero darte cuenta y luego gestionarlas. Entonces, por un lado, la parte farmacológica. Yo nunca he tenido resistencia, pues porque yo sé que he necesitado tomar medicación, pues porque algunas personas lo necesitamos y yo Ujú. estoy totalmente a favor, al igual que cualquier persona que tiene una enfermedad física necesita tomar algo, pues en esto igual hay personas que igual no lo necesitan y otras que lo necesitan. ¿Qué pasa? Que, como he contado antes, en el embarazo, pues todo lo que oyes, todo lo que lees por internet, todo lo que te dicen, y en mi caso, lo que me dijo aquel psiquiatra de tienes que dejar de tomarlo todo porque puede pasar esto, ¿no? Y te crea un miedo horrible, Ujú. horrible, ¿no? Porque lo más importante que en ese momento tú tienes es tu bebé y además eres una persona que tiene ansiedad, pues es que es una mezcla, un cóctel, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa? Que si tú estás muy mal, tampoco eso va a ser malo para ti, para tu bebé, para tu posparto y no vas a poder disfrutar de ese embarazo. Y yo es que lo pasé, no mal, lo siguiente, hasta que te conocí y ojalá te hubiera conocido antes. Entonces, Estel cuando me vio lo tuvo claro porque yo estaba sufriendo y me dijo, mira, Marina, Ujú. yo creo, y me explicó los pros y los contras, todo súper bien explicado. Y me dijo, pero yo creo que en tu caso es que hay que tomar.
hay que tomar porque es que no vas a llegar, no llegas. No, es verdad, es que yo no llegaba de Ujú, lo mal que estaba. Y creo que dije, o sea, para mí creo que fue una lección valiente de decir, sí, tengo que tomar esto, y menos mal. Y menos mal que ahora hay mucho más conocimiento de que hay medicaciones que se pueden tomar, que hay que poner en una balanza, ¿no? Porque ujú, todos los medicamentos en cierta o mayor medida. Pero si tú pones una balanza, creo que en mi caso, vamos, es que era necesario. Nora está fenomenal, no ha tenido nada, es una niña súper sana. Y yo lo pasé muy mal y creo que me podría haber ahorrado mucho sufrimiento, ujú, mucho, mucho sufrimiento. Y, y entonces al principio me acuerdo que trabajábamos mucho en eso porque yo vivía con mucha ansiedad y al principio pues yo te decía es que tengo mucho miedo de que a nada le pase algo ujú, y tú todo el rato me ponías un poco los pies en la tierra y me decías, a ver, las probabilidades son mínimas, o sea, por favor, y es que tenías razón. Entonces, eh, estuvimos trabajando en eso y luego en el posparto estuvimos trabajando en muchas cosas porque en el posparto pasan muchas cosas que una no se espera, porque no es solo el tema hormonal o el tema de que tienes un bebé, todo cambia, tú cambias, tu alrededor cambia, pueden surgir problemas en tu pareja, surgen muchas cosas alrededor de la maternidad que hay que saber gestionar y yo necesitaba aprender a gestionarlo ujú. y necesitaba, por un lado, contártelo a ti, liberarme de como de esa carga que muchas veces no te sientes cómodo contándoselo a un familiar y sin embargo contigo yo veía que podía contártelo todo, que tú me escuchabas, que tú me dabas herramientas, que a mí eso me proporcionaba mucha, mucha tranquilidad. Bueno, solo aclarar, ¿no? Un poquito esto, ¿no? Que es muy importante lo que tú decías de hacer una ponderación, ¿no? De todos los beneficios y riesgos que hay, ¿no? Tanto de tratar a nivel farmacológico una depresión o ansiedad durante el embarazo o el posparto, ¿no? Y también los riesgos de no tratar, ¿no? Entonces, siempre hay que, como en cualquier decisión médica, ¿no? En la que se tiene que hacer un tratamiento, una intervención, hay que hacer esta valoración, ¿no? Pero es verdad que hasta no hace tanto tiempo, ¿no? Pues no había esta información, no había esta seguridad de que muchos fármacos sí que son compatibles con el embarazo y sobre todo con la lactancia no materna. Y entonces lo que se hacía generalmente era retirar los fármacos a la mamá por el miedo a hacer daño al bebé, ¿no? Pero pues no había este conocimiento de que la enfermedad materna sin tratar pues también podía tener unos riesgos, ¿no? Y tampoco sabíamos de esta seguridad que hoy en día sabemos, ¿no? Que como en cualquier intervención o medicación nunca hay un riesgo cero, pero todo esto puesto en una balanza, ¿no? Pues en muchos casos sí que se aconseja hacer el tratamiento, ¿no? Para que la mamá pueda estar bien y también esto repercuta, ¿no? En la salud emocional del bebé y en la relación, ¿no? De los dos. Pues sí, es que es fundamental. Yo animo a todas las madres o todas las mujeres que están embarazadas, que están pasando por un momento malo, que primero que intenten buscar ayuda y que si lo necesitan y su médico se lo aconseja, Ujú. que no tengan el miedo que tuve yo, porque es que al final eh, pues puede que los beneficios sean mucho mayores. Es que no tenemos por qué sufrir. Exacto. Ujú. Y de todas las herramientas que hemos estado trabajando más ahora ya hablando a nivel más psicoterapéutico, ¿no? ¿Cuál sería aquella que tú dirías que más te sirvió o más te ayudó, ¿no? Pues yo creo que ha habido varias, pero una, por ejemplo, es esa en la que tienes que ir descomponiendo tus sentimientos y tus pensamientos para poder luego tomar acción, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué tengo esta ansiedad? ¿A qué se debe? Porque muchas veces
a mí me pasaba que no sabía ni por qué la tenía, y era porque no había hecho ese ejercicio de introspección y de pensar qué he pensado para tener esta ansiedad, qué sentimiento me ha provocado, este pensamiento se ajusta a la realidad, o entonces ese trabajo de ir descomponiendo pensamientos y sentimientos Ujú, y luego ese ejercicio de tener esos pensamientos alternativos ujú, y realmente darte cuenta de, pues, que esto que estoy pensando se está yendo muy de la realidad de lo que realmente es. Me estoy poniendo en lo peor y no me había dado cuenta. ujú, Porque hay muchas veces que la ansiedad es eso, ¿no? Que te vienen muchos pensamientos y muchas emociones, muchas a la vez, y no te da tiempo a procesarlas. Entonces, ese pararte a qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, jo, madre mía, qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y en ese momento eres consciente, el primer paso es ser consciente de qué es lo que estás pensando y de qué es lo que estás sintiendo y hacer ese ejercicio de esos pensamientos alternativos para ponerte realmente en la realidad. Y luego, cuanto más lo haces, más haces ese ejercicio, cada vez te sale más fácil y más natural, porque si no la ansiedad te va comiendo y como que te domina ella a ti. Cuando eres capaz de saber qué estás pensando y que esos pensamientos realmente no se están ajustando a la realidad y que esos pensamientos alternativos y más reales te van surgiendo cada vez de manera más espontánea, entonces ujú, eso a la vez te da como más tranquilidad, más confianza en ti misma y entonces esa ansiedad se va reduciendo. Y eso para mí ha sido como muy importante, también ejercicios de relajación, de respiración. Yo en el embarazo me ponía un montón una grabación que tenías tú de respiración que me ayudaba un montón, porque hay momentos en los que igual no podemos poner a... Tu mente está tan acelerada que ese ejercicio de pensar en ese momento no es posible. Entonces, primero tienes que relajar tu cuerpo. ujú, Entonces, poner la mente centrada en esa respiración, en esa relajación, para luego, con esa calma, poder pues, pensar, actuar. Luego también trabajábamos mucho al principio el tema del insomnio que a mí me tenía frita, sí, que era crear ese entorno más relajante, hacer una meditación, evitar estimulantes, evitar móviles, crear un ambiente que para mí fuera agradable. Yo me ponía velas, hacía meditaciones, música, lectura, eh, hacer ejercicio, estar en contacto con el aire libre, no sé, son muchísimas, ¿no? ujú, Pero bueno, la primera que he dicho junto con la respiración, la de los pensamientos, esa me ha ayudado muchísimo. También hemos trabajado mucho el tema de la asertividad, que eso era algo que a mí, ya no estoy hablando del embarazo ni del tal, estoy hablando de mí, de que a lo largo de toda mi vida pues me ha costado mucho expresar mis emociones o mis pensamientos o hacerme valer en mi trabajo y pues, pues eso, tener confianza en mí misma y saber expresarme con asertividad. ujú. Sí, yo creo que es importante decir también que es verdad que hay una parte, ¿no?, de teoría que es como muy interesante saber, ¿no? Y que haces como un descubrimiento cuando puedes entender, ¿no? Pues que la experiencia emocional la puedes descomponer, puedes ver todas sus partes, ¿no? Puedes empezar a entender por qué reaccionas de una determinada manera y no qué te está manteniendo en este círculo, ¿no? Y cómo puedes empezar a romperlo. Pero también creo que es muy importante luego la práctica, ¿no? El entrenamiento, ¿no? Yo creo que esto ha sido una de las cosas que tú has hecho mucho, ¿no? Es decir, que siempre entre sesiones, ¿no? Pues había tareas que siempre hacías, ¿no? Que eras como muy constante en eso, ¿no? Y yo creo que esto ha sido también lo que ha hecho que tú hayas visto cada vez más, ¿no? Esta mejoría, ¿no? Porque Claro. todo en realidad es una habilidad, ¿no? Y estamos intentando cambiar cómo hemos funcionado hasta ahora y esto no vale solo con saber cómo se hace, sino que hay que No, irlo haciendo y la primera vez no sale, la segunda tampoco, la tercera tampoco, y a la cuarta empieza a salir un poco y así, ¿no? Y es un proceso es pues de fundamental. aprendizaje, ¿no? Ujú, Es fundamental. A mí al principio Esther me mandaba deberes porque a mí me resultaba como más fácil que me mandara como unos deberes para hacer en casa y yo como tenía tantas ganas de estar bien, yo es que, bueno, es que los hacía
venga, a rajatabla, y luego te los contaba y tal. Y, y eso, y al final creo que es algo en lo que tienes que ser muy constante, como tienes tantas ganas de estar bien, dices, venga, hoy no me ha salido bien, pero mañana otra vez, y lo vas practicando. Esto es como aprender a cualquier cosa, a andar en bici, a cada día lo vas a hacer mejor. Pues con esto lo mismo, cuanto más práctica, mejor y más lo vas a conseguir. Entonces hay que ser un poco pesados en eso y aunque un día tengas pereza, decir, no, venga, porque luego es como que tu cerebro, yo creo que esto me lo contaste una vez, ¿no? Que estamos como a veces acostumbrados a pensar erróneamente, a pensar mal por la ansiedad. Entonces tienes que como acostumbrar a tu cerebro a lo otro y eso se hace mediante práctica y tiene Claro. todo el sentido del mundo. Claro, estamos acostumbrados a hacer unos determinados errores de pensamiento, ¿no? Automáticos. Que nos vienen de forma automática. Entonces, claro, para cambiar estos pensamientos, hacerlos más flexibles o más realistas, ¿no? Hay que hacerlo al principio un poco más forzado, porque no te salen Eso es, espontáneamente, ¿no? no Pero sale. si vas forzando, forzando, al final, ¿no? Un día empiezan a salir y cada vez es más fácil que aparezcan en las situaciones que desencadenan estas emociones, ¿no? Para así, pues, tener menos ansiedad o poder Y eso gestionar. no significa que no, que sea mágico y que luego siempre digas, no, pues es que ahora todo bien. No, es normal que en este proceso, pues un día pues caigas en lo anterior y vuelvas, pero de eso se trata y es un aprendizaje continuo y de ir hacia adelante y yo creo, o sea, que en mi caso por lo menos es algo que voy a hacer siempre, todos los días o bueno, igual hay días que no lo haces porque, pero bueno, que es algo que como igual que vamos todos los días, yo que sé, a dar un paseo o nos duchamos o tal, pues es que la mente también se tiene que trabajar. Y haciendo esto un hábito, ¿no? También. Eso es un hábito. ¿Y cuál dirías que ha sido como el aprendizaje, ¿no? Que has tenido más importante de ti misma durante este tiempo? ¿Qué has aprendido de ti? Es que he aprendido muchas cosas. Pues me he conocido mucho más a mí misma, Ujú, me he conocido cosas que igual yo no era consciente que me pasaban. He aprendido a conocerme más, a saber cómo soy yo, a, he aprendido a tener también más confianza en mí misma, a, a saber decir las cosas cuando las tengo que decir, a no tener como miedo, ¿no? Y a mí siempre me da mucho miedo de decir ciertas cosas por pensar, igual la otra persona se lo va a tomar mal, eh, como ese miedo al enfrentamiento y no, muchas veces tú tienes que decir, tengo que aprender a que cuando me pasa algo o hay algo que me duele o me ha molestado, tengo que aprender a decirlo, pero a decirlo de una manera asertiva y con confianza. Mira, es que esto a mí me duele ¿no? Y necesito contarlo y, y que tú lo entiendas o no. Pero bueno, no sé, esta manera de expresarme que a mí siempre me ha costado mucho. Me ha costado en el trabajo, me ha costado en mis relaciones personales, a guardarme las cosas. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando te guardas las cosas, al final explotan. Entonces pueden explotar un día que la otra persona no sabe por qué estás gritando, porque has explotado, o en ti misma, ¿no? Porque tienes un montón de ansiedad porque te has ido guardando cosas que no has diciendo, entonces, que no has ido contando, que no has dicho. Entonces, trabajar en esa asertividad y trabajar la confianza en mí, que ujú, yo también es algo que durante muchos años pues, no he confiado en mí misma, pues creo que te estoy diciendo como muchas cosas, pero es que creo que no es un solo aprendizaje, creo que todo va unido. ujú. Y aprenderte a valorar. Eso es, sí, que tú ya, da igual lo que hagas o lo que dejes de hacer, el valor de uno es intrínseco, Ujú, está dentro de ti. O sea, no por ser la mejor en un trabajo, ser la mejor en tu carrera o hacer las cosas mejor. No, aprender qué cosas buenas tenemos dentro de nosotros ujú, también, ¿no? Porque muchas veces nos castigamos con lo malo y no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos dentro y de lo bueno también que podemos ofrecer a ujú. los demás.
y que Ujú. eso está dentro de nosotros y que no está en los demás, en que el otro te diga lo bien que lo has hecho o que en un trabajo te digan lo bien que no, es que muchas veces eso no tiene que venir de fuera, tiene que venir de uno, Total. porque lo que piensan los demás no nos define, Ujú. además. Entonces, el valor siempre lo tenemos que encontrar en nosotros mismos y creo que ahí me ha ayudado mucho también. ¿Y cómo dirías que ha impactado esto ahora, por ejemplo, en tu día o en las diferentes áreas de tu vida, este cambio que has hecho? Pues ahora mismo, ¿no? Pues por ejemplo, igual tengo un problema en la autoescuela, ¿no? Algo que igual pues no me ha parecido bien. Y yo siempre me da como cosa decir las cosas o que se malinterpreten o no saber expresarlas bien. Entonces yo pienso, a ver, esto que ha pasado, ¿no? Pues no está bien por X y lo voy a comunicar porque creo que va a ser mejor para mi hija, va a ser mejor para mí y porque estoy en mi derecho, porque es algo normal y no pasa nada. Ujú. Entonces, pues voy, lo comunico con la confianza que tengo en que lo que estoy haciendo es bueno y que no pasa nada y que la otra persona, pues si yo se lo digo de esa manera asertiva y no lo digo con miedo o no lo digo, pues vale, me va a decir, pues lo va a entender y si no lo entiende, pues se lo intentaré explicar mejor. Pero yo creo que siempre cuando últimamente me expreso de esta manera, con esta confianza, con ese creer en mí misma y digo las cosas desde la calma, desde tener las cosas claras, desde entender también a la otra persona, todo sale mucho mejor, Ujú. todo sale mucho más fluido. Y ya, y además es algo que te repito mucho, yo creo que en los demás no les podemos cambiar, pero mejorar nosotros, nuestra manera de comunicarnos, estar más contentos con nosotros mismos, ahí es la clave de todo, porque ya ahí te da igual los demás, de que muchas veces tendemos a pensar que pensará esto sobre mí, o es que he dicho esto y le va a sentar mal. Me refiero a eso, Ujú. no a que no te importe el otro. Sí, ¿Cómo estás ahora? pues mira, desde ese momento en el que decidí contactar contigo hasta ahora, soy otra persona, literalmente. Eh, Yo es que me encontraba muy mal, muy mal. Tenía una ansiedad horrorosa que no me dejaba disfrutar de la vida, que es que tenía un sufrimiento enorme, es que sufrí muchísimo. Mm. Yo creo que las personas que han tenido ansiedad y que han vivido con ella, si les te entienden, saben lo que es, Totalmente. qué sufrimiento es. Y yo ahora yo no vivo ese sufrimiento. Y hay veces que puedo tener ansiedad o puedo estar más nerviosa, pero puedo gestionarlo, puedo vivir con ello Mm. y estoy bien. Disfruto de la vida, Ujú. disfruto de mi hija. ¿Cómo es tu relación con Nora? Buah, pues mi relación con Nora es pues la mejor relación que tengo en mi vida. Pues es maravillosa. No sé, es lo mejor de mi vida. Qué guay. Pues nos lo pasamos bien, hablo con ella, jugamos, pero desde que nació, ¿eh? En ese sentido yo, o sea, creo que también gracias a estar contigo y a todos esos miedos que yo tenía, pues Nora y yo hemos tenido desde el principio pues una conexión que hay veces que se piensa, ¿no? Que todas las madres la tienen y hay veces que es duro. Mm. Y yo sí que la he tenido, pero también hay muchas madres que igual no la han podido sentir porque estaban mal jo, creo que, nece- que con ayuda la pueden tener y que no se tienen que sentir culpables. Yo, pues, gracias a Esther y, bueno, y a mí también, porque siempre la tuve, es verdad que eso es algo que Esther me preguntaba y yo esa conexión siempre la sentí, pero Mm. entiendo que hay mujeres que lo han pasado muy mal y pueden en algún momento como no sentirla y que no pasa nada porque la van a sentir, Mm. pero si necesitan ayuda que la pidan.
Pero bueno, yo pues superé mi ansiedad, superé mi depresión y yo he podido disfrutar muchísimo y sigo disfrutando muchísimo de Nora, con lo que implica la maternidad, que es muy cansado, que hay días que son duros, pero lo mejor de mi vida, lo mejor que he tenido en mi vida es mi hija y disfruto de todo Qué con bien, ella. qué bien, Marina. Sí, es que es verdad, es que no puedo, es que o sea, yo cada vez que la veo por las mañanas, es que estoy enamorada de ella. Es que es el amor más grande que he sentido en mi vida. Qué gusto escucharte, Marina, de verdad. Me alegro muchísimo. Y por último, Marina, ¿qué mensaje, ¿no? darías a las mujeres que nos pueden estar escuchando y que quizás ahora se encuentren, ¿no? Como tú estabas al principio. ¿Qué mensaje, qué les dirías? Que no están solas, que busquen ayuda, que se puede salir, que de verdad se puede salir y que van a salir, que sé que se pasa súper mal, pero que yo he pasado por ello y que he salido y que van a salir más fuertes y que contacten, que busquen ayuda, que no están haciendo nada mal, que aunque se encuentren en un momento en el que ellas piensan, es que cómo voy a, que sí, que van a salir y que no están solas y que hay mujeres como Estel y que hay tribus de mujeres que también les pueden ayudar y que mucho ánimo y que mucha fuerza y que pidan ayuda. Bueno, Marina, para mí ha sido un placer escucharte y ver la evolución que has tenido a lo largo de todos estos meses, cómo te has empoderado, todo lo que has aprendido e interiorizado, cómo has ido haciendo frente a tus miedos y tu actitud siempre, ¿no? De querer seguir aprendiendo y mejorando día a día. Y sobre todo de ver cómo ahora te ves como la mujer y la mamá valiosa que siempre fuiste. Me siento súper agradecida de haberte acompañado, de la confianza que pusiste en mí y te doy las gracias por tus palabras bonitas hacia mí y hacia el trabajo que hemos hecho juntas. Pues muchísimas gracias a ti también, Estel, de verdad. Un abrazo enorme. Un beso. Muchas gracias. Y a ti espero que hayas disfrutado esta entrevista y si tú también quieres hacer este camino conmigo hacia una maternidad empoderada, tranquila y sostenida, escríbeme un email a stella@socmara.com y estaré encantada de poderte ayudar. Un beso.